Módulo 1, aproximaciones a la comprensión del comportamiento suicida. Tema número 2, estudio filosófico del comportamiento suicida. En este apartado vamos a hacer una breve revisión de todos los antecedentes filosóficos desde las épocas más antiguas hasta nuestros días, de todo lo que ha sido escrito acerca del suicidio. Si bien siempre ha existido la muerte por suicidio, no siempre se le reconoció como tal. Se hablaba acerca de la muerte en algunos escritos filosóficos, la muerte por propia mano, pero no se le daba este término acerca de lo que nosotros hoy conocemos como la muerte por suicidio. Tenemos algunos de los textos más antiguos que han sido escritos y que hacen referencia al suicidio. El primero de ellos, que nosotros consideramos como aquel que fue el primer texto o la primera aproximación hacia el suicidio, va a ser el poema babilonio del Gilgamesh, en el cual se registra por primera vez el suicidio individual, y posiblemente se hable acerca del primer suicidio colectivo que hubo en la historia de la humanidad, que es aquí en donde se recopila como el primer escrito o el primer antecedente acerca de lo que es el suicidio. También lo vamos a encontrar en escritos antiguos. La mitología mesopotámica habla acerca del suicidio del dios Bel para restaurar o para proteger a la humanidad, y que va a ser como el principal antecedente. Dentro de la mitología clásica, nosotros podemos encontrar muchos de los escritos, de todos estos nombres que nosotros estamos revisando, que estamos viendo en pantalla. Todos ellos tienen una historia acerca de lo que es el suicidio. Entonces, tanto la postura o los escritos mitológicos como estos poemas que han sido escritos en la antigüedad nos hablan acerca de los antecedentes o el registro de las primeras posturas sobre lo que es el suicidio. Quienes van a tratar de explicar o de dar a conocer cómo ocurría el suicidio en aquellas épocas son estos escritos que nosotros encontramos. Principalmente nos van a hablar acerca de los medios que se utilizaban para cometer suicidio. Los más comunes siempre fueron el ahorcamiento, el suicidio por sumersión, la inmolación o el arrojarse al vacío, que eran las formas en las cuales se registran estos casos de suicidio. Las causas a las que hacen referencia estos primeros escritos filosóficos van a ser para salir de manera honrosa ante situaciones intolerables, es decir, cuando una persona de alto rango, de alta categoría, sufría una situación que se percibía como intolerable. Entonces utilizaban el suicidio como esta salida para recuperar el honor y para salir eh, frente a estas situaciones intolerables. La otra causa era por sufrimiento o por dolor. Algunas de las protagonistas de estos relatos mitológicos sufrían alguna situación relacionada con la pérdida del afecto, la pérdida del amor. Entonces recurrían a lo que era el suicidio para tratar de quitar el sufrimiento o quitar el dolor. En algunas ocasiones también el suicidio, sobre todo por aquellos personajes en estos relatos, ocurría como una forma de producir en las demás personas una situación de compasión, o de aceptación o inclusive de admiración. Entonces, si se pretendía recuperar el honor ante una situación deshonrosa o intolerable, el generar
la muerte por propia mano hacía que quien se estaba quitando la vida obtuviera esta compasión, esta admiración o esta aceptación. Entonces se hablan en estos primeros escritos acerca de quiénes cometían el suicidio, por qué razón lo hacían, a través de cuál medio era la muerte que se iban a provocar y sobre todo que estos relatos pasaran a la historia como este proceso de aceptación o de admiración. Entonces vamos a tener estos primeros textos que nos hablan acerca de lo que es el suicidio. En cualquier texto que nosotros revisemos, cualquier documento filosófico de las tradiciones clásicas griegas o de los clásicos latinos, en Roma y en Grecia se escribía acerca de diferentes situaciones que estaban aquejando a los seres humanos y que era prudente escribir y dar a conocer. Entonces, en estos documentos que nosotros estamos observando de todos estos autores, de alguna manera se escribía o se narraba acerca de lo que era el suicidio, no entendido en esos momentos como suicidio, pero sí como la muerte por propia mano o por una muerte voluntaria, ya sea en un escrito de Sófocles, en uno de Homero o en algunos de otros textos de la tradición clásica griega, nosotros podemos identificar este tipo de elementos asociados al suicidio. Nos van a narrar quienes cometían este suicidio o quienes se suicidaban. En aquella época, los primeros documentos que nosotros tenemos eran los héroes o los nobles quienes protagonizaban las historias del suicidio. Las causas por las cuales recurrían a este medio era para recuperar el honor porque estaban atravesando una situación vergonzosa o bien porque la cantidad excesiva de dolor les llevaba a decidir provocarse la muerte. En aquellos tiempos o en aquellos relatos, en aquellos escritos, el ahorcamiento era una forma de suicidio no aceptable. Inclusive se le podía considerar como algo vergonzoso. Que se ahorcaran era algo que era punible o que era castigado. La forma de castigo era el hecho de que no fueran recordados, no se les sepultara en un lugar cercano a la comunidad, sino que se les excluyera o que dejaran de existir para la sociedad en aquellos tiempos. Nosotros vemos que el ahorcamiento o la asfixia por suspensión ahora es el método más utilizado para cometer suicidio. En aquellos tiempos era más bien vergonzoso o era castigado o se castigaba a las personas que llevaban a cabo esta forma de suicidio. Entonces, si nosotros revisamos la literatura, vamos a poder encontrar aquí, en los escritos de todos estos autores, alguna idea o algún indicio sobre lo que es la aproximación al estudio filosófico o formal del suicidio. Nos sirve como para entender desde cuándo se ha empezado a escribir sobre el suicidio y qué tipo de documentos nosotros podemos consultar o podemos identificar que se hable acerca del tema. Dentro de ellos tenemos a Platón. En estos tres diferentes escritos, en la Apología de Sócrates, en Fedón y en las Leyes, se habla acerca del suicidio. Primero, tratando de crear los primeros argumentos para justificar el suicidio y también para tratar de explicar que si una persona tiene o desea suicidarse, puede hacerlo como un medio para alcanzar la verdad o para alcanzar el conocimiento necesario para poder decidir sobre su propia vida. En otro documento, en este de las leyes, aquí se maneja esta postura en oposición al suicidio y se le considera
como susceptible de ser castigado o como una forma vergonzosa de afrontar la vida. Por otra parte, Aristóteles habla acerca de que el suicidio es doloroso y es un crimen contra la propia vida. No solamente el suicidio atenta contra uno mismo, sino que va en contra de la sociedad y va en contra de la ciudad. Lo que nosotros debemos hacer como seres humanos es procurar el bien individual y el bien de la ciudad en donde nosotros nos desarrollamos. Por lo tanto, el suicidio va a ser un crimen contra la vida que también va a estar relacionado con una expresión de cobardía o de deshonra personal y que va a atentar contra el bien común y contra el bien individual. Por lo tanto, la postura aristotélica va a ser de rechazo hacia lo que es el suicidio. Séneca, por otra parte, en estas cartas o en estos documentos que se escriben sobre el suicidio, nos dice que es un acto de libertad, que si una persona está pasando por una situación de intranquilidad, o que la persona ya no vive bien o su calidad de vida ya no es la adecuada, se puede legitimizar el suicidio y que también este va a ser ilegítimo o va a ser un acto cobarde o va a ser inaceptable si se utiliza como producto de las pasiones. Las pasiones en aquellos escritos nosotros los hemos como referencia a las emociones, entonces si el suicidio se desencadena por un estado emocional, va a ser ilegítimo. Si se da porque la persona ya no vive bien, porque está intranquilo, entonces tiene la libertad suprema de buscar esta libertad y puede en algún momento tratar como de justificar el suicidio. Entonces se considera como un acto de suprema libertad que va a buscar la felicidad y que está dado o determinado por la razón. Entonces, en estos tres ejemplos que nosotros tenemos de la aproximación filosófica antigua del suicidio, podemos ver cómo está relacionado con la posición que nosotros tomamos frente al suicidio, para tratar de explicarlo o para tratar de ver las consecuencias que tiene en los seres humanos. En la Edad Media, como consecuencia del surgimiento del cristianismo, obviamente van a surgir autores como Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino, que van a condenar el suicidio por este componente espiritual, en el cual se pretende que el dolor sea parte constitutiva del hombre y que el suicidio va a ir en contra de la ley natural y que va a atentar contra la caridad y contra la existencia mínima del hombre, ¿no? Entonces se trata como de rescatar el dolor como parte natural del ser humano y que el suicidio no es la forma en la cual nosotros podemos escapar de este dolor. Posteriormente, en el periodo moderno, David Hume trata de justificar o hacer una justificación teológica del suicidio y decir que éste no va a transgredir los supuestos teológicos y que entonces se puede abordar el suicidio desde una forma mucho más flexible. Montesquieu, por su parte, va a proponer que el suicidio es ajeno a causas mentales o algún otro tipo de desorden físico y que no debe ser castigado de manera legal. Entonces, la transición entre la época de la Edad Media al periodo moderno van a ser el poner sobre la mesa al suicidio y tratar de justificarlo o tratar de hablar por lo menos acerca del fenómeno del suicidio. De aquí han surgido muchas posturas filosóficas que hablan acerca del suicidio. Dentro de los principales autores que nosotros podemos encontrar están estos que nosotros vemos, Nietzsche, Camus, Cioran, Mailander y Schopenhauer, que son los que van a darnos esta aproximación hacia lo que es la comprensión del suicidio.
El primero que nosotros tenemos es Schopenhauer, que habla acerca del suicidio como un fenómeno de reafirmación de la voluntad de vivir. El sujeto en realidad no quiere morir, lo que él quiere es que nosotros podamos como entender que está descontento con sus condiciones de vida actuales y que el suicida quiere vivir, simplemente está descontento con las situaciones de vida en las cuales se encuentra en la actualidad. Mailander, opuesto a esta idea, propone la voluntad de la muerte. Aquí el suicidio se ve como una forma de libertad o como una forma de redención para que el ser humano pueda reafirmar esta tendencia natural hacia lo que es la voluntad de muerte. Cioran, por ejemplo, habla acerca de pensar la muerte por propia mano como una forma de controlar el dolor o de controlar el sufrimiento. Aquí también habla acerca del sufrimiento humano, como lo hace Camus, que también nos habla acerca de que el ser humano piensa en la muerte o piensa en el suicidio porque ha sido sobrepasado por la vida o no comprende la vida. En realidad, él tampoco quiere morir, simplemente quiere escapar de esta situación de vida que lo está sobrepasando o que lo está llevando a condiciones inadecuadas de vida. Rechaza al suicidio porque el suicidio es atentar contra el valor supremo de la vida y el ser humano no puede llevar a cabo este tipo de comportamientos que no defienden el valor de la vida. Y finalmente, Nietzsche nos habla acerca de lo que es la naturaleza dolorosa del ser humano o la forma en cómo este sentimiento de dolor o de sufrimiento es algo que se va a repetir, que está en este eterno retorno y que lo más prudente que el ser humano puede hacer es aceptar y reconciliarse con este sufrimiento o con este dolor y llevar a un nivel superior este sentido de vida sobre la tierra. Entonces, la postura de estos autores nos lleva a entender el suicidio, saber que proviene de un estado emocional intenso que el ser humano no puede sobrellevar y que eso lo lleva a pensar en la muerte. Va a haber autores que van a defender la legitimidad del suicidio como parte del sufrimiento del hombre. Hay otros que van a tratar de rescatar la vida y lo más adecuado que nosotros podemos hacer es tratar de adentrarnos en la postura filosófica de cada uno de ellos y entender el suicidio desde el punto de vista filosófico que cada uno de ellos nos otorgue. Los principales aportes que nos da esta aproximación filosófica es, primero, que nos permite tener una comprensión más vasta del comportamiento suicida, nos permite analizar el sufrimiento humano desde diferentes perspectivas y postulados teóricos, nos proporciona las bases filosóficas para la comprensión del comportamiento suicida y también para que nosotros podamos utilizar estas posturas filosóficas para crear programas o intervenciones para la prevención del suicidio. Y también a nosotros como seres humanos o como profesionales nos permite tener un proceso de flexibilidad o una actitud flexible frente a la muerte en general y a la muerte voluntaria de manera particular. Es decir, entender el fenómeno del suicidio y tener una actitud mucho más flexible frente a él. Las principales limitaciones en cuanto a la aproximación filosófica es que no existe una verdad por consenso y el conocimiento filosófico acerca del suicidio no puede unificarse porque cada postura filosófica es distinta o es diferente. Todas son válidas. El uso irresponsable de los principales postulados sobre el suicidio desde cualquier perspectiva filosófica, es decir, que los postulados de cada autor no sean utilizados de manera responsable por sus lectores.
o por los profesionales que estudian el suicidio. El conocimiento filosófico es limitado para la atención del comportamiento suicida. Nos permite comprender el sufrimiento humano, nos permite comprender las motivaciones que tiene el ser humano para decidir quitarse la vida por propia voluntad, pero no nos permite atender el comportamiento suicida. Esa sería como una limitante. Dentro del tema 3 tenemos el estudio del comportamiento suicida desde las ciencias sociales. Aquí vamos a revisar la postura de la antropología, la historia, la sociología, el derecho y la economía. La sociología, por una parte, nos va a hablar acerca de que la muerte ha sido socializada en función de diferentes estructuras sociales, familia, trabajo o religión, o superestructuras como la economía, la política o la cultura. Entonces, tanto la muerte como la muerte voluntaria o el suicidio van a ser o han sido o han pasado por este proceso previo de socialización. Los factores vivenciales que van desde la edad, el sexo, la actividad económica, el lugar de residencia o el estado de salud van a ser también una forma de entender de manera más clara lo que es el suicidio o la actitud que tenemos frente al suicidio. La sociología se va a encargar de darnos información acerca de cuál es el rango de edad en el cual se dan más los suicidios, si es más frecuente en hombres o en mujeres, cuál es la actividad económica que tiene una mayor probabilidad de suicidarse, por qué en los países desarrollados es menos o más frecuente el suicidio, por qué de acuerdo a el estado social y económico se puede presentar o no la idea del suicidio. En esta postura filosófica tenemos la más común, la más estudiada, que fue dada por Émile Durkheim y sus famosos o clásicos tipos de suicidio. El suicidio egoísta se produce por la falta de interés del individuo por la comunidad y el hecho de que no está suficientemente integrado a ella, entonces los vínculos con el grupo se debilitan, se rompen o son escasos, por lo tanto el suicidio se puede presentar por esta falta de interés o por esta falta de vínculo que se tiene con el entorno social. En el caso del suicidio de tipo altruista, aquí el individuo se va a autodestruir o va a recurrir al suicidio por este sentido excesivo de altruismo o por el sentido excesivo del deber. Aquí le va a dar mucho más valor a la sociedad que a sí mismo y se va a sacrificar en beneficio de un bien superior. Aquí se trata de este vínculo excesivo con el entorno o con el deber de salvar a la humanidad, y entonces la forma más adecuada para esto va a ser el suicidio. En el caso del suicidio anómico, este se da más bien por la forma en cómo está la organización colectiva. Aquí en el entorno social existe una falta de normas, existe una falta de organización colectiva o una falta de regulación social, y por lo tanto las personas se van a quedar sin normas y esto va a producir que se dé una inestabilidad y que las personas tiendan entonces, al no estar regulados correctamente o al no contar con estas normas, que puedan llegar a cometer suicidio. El suicidio fatalista va a deberse porque el individuo está excesivamente regulado por la sociedad. La opresión del individuo va a producir esta sensación de impotencia y el suicida decide quitarse la vida como consecuencia de esta sociedad que está excesivamente rígida. Entonces, los 4 tipos básicos de suicidio están determinados por esta postura de Durkheim. A nivel económico, o desde el punto de vista de la economía, lo que nosotros buscamos es que la sociedad en la cual nosotros estamos nos proporcione bienestar y una calidad de vida adecuada para nosotros como población.
Entonces, en esta postura tiene que ver con la distribución de la riqueza, la división de las clases sociales, la creación de políticas sociales que puedan satisfacer las necesidades básicas del individuo, desde salud, vivienda, educación, seguridad o recreación, y que al estar correctamente satisfechas estas necesidades, se cuente con una disponibilidad adecuada de los recursos, la población va a estar en un nivel de bienestar o de calidad de vida adecuado y el suicidio no se va a presentar o va a ser menos frecuente que se pueda llevar a cabo este comportamiento en la sociedad. Tiene que ver con la disponibilidad de recursos para proteger y garantizar el bienestar y la calidad de vida de la población. En la actualidad, en el mundo globalizado, tanto por la competitividad como por la economía, los seres humanos van a ir en este estado de competencia por tratar de lograr un nivel alto, y aquellos que son excluidos del sistema económico van a reaccionar a ello con desesperanza, con angustia, con soledad o provocándose la muerte porque no pueden alcanzar estos niveles adecuados de competencia por la globalización y la competitividad. Dentro de los factores demográficos, en las regiones, por ejemplo, que presentan un alto nivel de violencia o de inseguridad, como es nuestro país, en México, va a haber una disminución importante de la autoagresión. Si una persona se suicida no es eh, debido a que esté en estas condiciones demográficas, sino que se puede deber a otro tipo de factores. Los niveles de exigencia y de competitividad a nivel académico, laboral o económico van a poder favorecer en algún momento la vulnerabilidad hacia las actitudes suicidas o el suicidio. Que se tengan altos niveles de exigencia o de competitividad y que el ser humano no los alcance y entonces el suicidio sea este medio o esta vía para escapar. Desde el punto de vista de la antropología, se trata de la comprensión de la muerte, los usos y costumbres en relación a los rituales funerarios y a los procesos de duelo en diferentes culturas, grupos, sociedades y momentos históricos. ¿Qué es lo que pasa con el suicida? ¿Cómo se percibe la muerte? ¿Cuáles son estos rituales que se siguen o no respecto a la muerte por suicidio? Entonces, aquí va a tratar de darnos una explicación o una comprensión de la conceptualización histórica y sociocultural del suicidio desde la época antigua hasta nuestros días. Nos permite hacer un desarrollo del estudio científico e investigaciones académicas formales sobre el suicidio, tomando en cuenta el contexto social y cultural. En el campo del derecho vamos a encontrar que no existen como tal normas respecto a lo que es el suicidio. Solamente en países desarrollados se ha hecho este régimen o esta legislación sobre el suicidio, pero en países subdesarrollados o en otras regiones no se han hecho o no se han construido estos regímenes jurídicos. Entonces, existen normas respecto al homicidio piadoso o respecto a la eutanasia, pero no como tal hacia lo que es el suicidio. En México, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de reglas sobre los suicidios o los intentos suicidas, solamente si alguien intenta instigar a otra persona que cometa suicidio o le da los medios para cometer el suicidio, sí se puede sancionar de 5 a 10 años de prisión, dependiendo el código penal de cada entidad federativa para llevar a cabo esta sanción, pero únicamente si alguien instiga o provoca o proporciona los medios para el suicidio. También se encarga de garantizar
el reconocimiento de los derechos humanos y las garantías individuales para que se pueda ejercer el derecho natural y el derecho positivo. Esto para generar políticas sobre lo que es el suicidio. Por parte de la historia, vamos a tener una recopilación o un registro general de lo que se ha escrito en filosofía, política, medicina, literatura y el arte en relación al suicidio. La historia nos va a dar toda esta fundamentación o todo este recorrido histórico en diferentes etapas de desarrollo o evolución histórica del suicidio en diferentes periodos, desde la edad antigua, la edad media, la edad moderna o la edad contemporánea. Nos permite abordar el suicidio en los diferentes contextos nacionales, históricos, epidemiológicos, en los diferentes momentos en los cuales ha sido construido este estudio de lo que es el suicidio a lo largo de la evolución del ser humano a lo largo del tiempo.